Muy bien, YouTube, y llegó la hora de cocinar. Aquí tenemos una deliciosa receta de pizza y sin preámbulo vamos a decirles qué es lo que ocupan para hacerla. Aquí tenemos carne de res, pero ustedes pueden sustituirla por molida de cerdo también. Pepperoni, ustedes pueden sustituirla por jamón para armar la pizza. Vamos a ocupar también un chile rojo, cebolla morada y obvio nuestro queso mozzarella. También se puede utilizar quesillo. El de la Leyde, este sabe muy bien. Sí, para la salsa y la carne también 2 cebollas blancas y un chile verde. Para hacer la masa vamos a ocupar 1 libra de harina. Vamos a ocupar un huevo, en estos son dos pequeños, así que bueno, hacen uno. La mantequilla, 1/3 parte de la barra. Siempre dejamos harina por fuera, cabe mencionar eso en caso de que esté muy blandita o muy seca la masa. La leche, igual, esta es 1 taza, siempre dejamos un poco por si acaso vamos a ocupar más. Para nuestra salsa vamos a ocupar, bueno, los tomates están aquí ya cocidos por 5 minutos y sin su piel. Haciendo la salsa vamos a ocupar el orégano, que también le vamos a añadir a la carne, azúcar, pasta de tomate, cominos y aquí está anís también para dar un rico sabor, aceite de oliva, nuestras aceitunas sin semilla, también sal, nosotros vamos a usar sal gruesa, y para la parte hawaiana pues vamos a añadir la piña. Sin más, comencemos. El primer paso es licuar el tomate sin los condimentos, solo el tomate, para luego licuarlo y mezclarlo con los condimentos, el ajo, chile, el orégano. Vamos a hacerlo por 1 minuto. Bien, y aquí tenemos nuestra salsa ya sin el tomate sin las semillas, ya está colado. Vamos a añadir la pasta, una pasta entera está bien. Y también vamos a añadir la cebolla y el chile dulce. Y también aquí se van los dientes de ajo, 2 dientes de ajo vamos a añadir. Igual vamos a añadir orégano. Y vamos a añadir 1 cucharadita de cominos. Esto, y licuamos. Para la salsa vamos a medir 4 cucharadas de aceite y vamos a esperar a que se caliente un poco. Vamos a añadir la salsa. Y la misma cantidad de azúcar, 1 cucharadita. Y de sal también. Y vamos a mover de vez en cuando por 25 minutos y va a estar listo. El siguiente paso es rallar el quesillo. Por suerte, la ventaja de si está así congelado es que es más fácil de rallar, pues. Y otra vez, ya cuando lo tengamos rallado las 2 piezas, vamos a, de hecho no está tan congelado, pero ya después cuando ya esté rallado lo vamos a pasar otra vez al refrigerador para que no se ponga blando. Bien, y en un poquito de leche vamos a licuar la cebolla, chile dulce, orégano, ajo, para poder mezclarlo con la carne.
Y una vez ya se esté haciendo, vamos a usar el anís y las especias. Y cabe decir que ahí va un poquito de anís estrellado porque huele súper rico, pero tiene que ser en pequeña cantidad porque si no queda demasiado fuerte. Bien, vamos a añadir el aceite para hacer nuestra carne. Vamos a añadir los cominos, especias. Ustedes no lo botan. Y la sal también. Bien, y ahora vamos a preparar nuestra masa. Para ello vamos a mezclar, preparar nuestra levadura. Vamos a dar media cucharada de levadura aquí en nuestra leche. Añadimos azúcar y mezclamos bien. Vamos a esperar unos 3 minutos para que accione la levadura para luego empezar a amasar. Procedemos a hacer la masa. Vamos a añadir los huevos, la mantequilla, la levadura, y vamos a añadir azúcar y la misma cantidad de sal. Y vamos a empezar a mezclar. Aquí tenemos nuestra bolita de masa. Pusimos un poco de aceite abajo y arriba también para que no se pegue. Y porque no tenemos papel film, vamos a usar esta bolsa para cooperar con el leudado. Y aquí se va a quedar por unos 10 a 15 minutos. Bien, y nuestra masa ya leudó. Y una vez añadimos harina aquí, vamos a darle la forma para todos lados. Para ponerla en nuestro azafate vamos a ir enrollándola en sí misma. Va a quedar un poco más grande, pero vamos a tratar de cogerla aquí. No hay problema, solamente cortamos y ya está. Hay problema. Sí, hasta aquí queda más tupidita. Y pues vamos a añadir el quesillo. Bien, y ahí quedó ya uniforme el quesillo. Vamos a añadir abundante carne molida en toda la superficie. Y después ponemos nuestras, la verdad que un poquito tan parecen las otras recetas. Bueno, vamos a añadir los peperonis en dos pedazos. La verdad que esto sí promete el olor de la carne, el sabor, pero súper bueno. Y la salsa más rápida. Vamos a añadir los hongos. Y por último, nuestras aceitunas. No más nos queda nada, ¿va? Bien, y así es como quedó.
Eso se mira delicioso, chicos. Bueno, eso es todo y gracias por ver.